A los 29 años, Madison Clark había construido la vida que alguna vez creyó reservada solo para la gente que aparecía en las revistas. Cada mañana, al salir de su apartamento en el distrito financiero de San Francisco, veía reflejada en los cristales de los rascacielos la imagen de una mujer que no debía nada a nadie. Trabajaba como analista financiera en una firma reconocida, rodeada del ruido constante de teclados, de reuniones y del murmullo de la ambición. Era una mujer joven, precisa, acostumbrada a hablar con números más que con palabras, y a esconder las emociones detrás de gráficos perfectamente ordenados. Por las noches, cuando el cielo se teñía de azul oscuro y el aire del Pacífico comenzaba a enfriar las calles, Madison regresaba a un rincón más tranquilo de la ciudad, el Sunset District. Allí, entre hileras de casas victorianas pintadas de tonos pastel que se inclinaban hacia la brisa marina, se encontraba su orgullo más grande, una casa de 2 pisos. Gris suave con molduras blancas. No era enorme ni ostentosa, pero tenía algo que ninguna otra propiedad podía ofrecerle: pertenencia. 5 años atrás, había abierto una cuenta con un nombre simple: Fondo para la Casa. Desde entonces, cada decisión había girado en torno a ese sueño. Renunció a los fines de semana en la playa, a las cenas con amigos, incluso a los pequeños caprichos de juventud. Trabajaba horas extra, aceptaba proyectos adicionales. Y cada vez que alguien le decía que debía disfrutar más la vida, ella sonreía y respondía que algún día lo haría, cuando tuviera algo que fuera solo suyo. Aquel algo era ahora un hogar con ventanas amplias que dejaban entrar el sol de la tarde, con un porche donde a veces se detenía antes de abrir la puerta, simplemente para respirar. Era el tipo de silencio que no pesaba, sino que confirmaba que lo había logrado. Su nombre estaba en la hipoteca, en los papeles del banco, en cada factura. Nadie se lo había regalado. Nadie se lo quitaría. A veces, mientras giraba la llave en la cerradura, se sorprendía murmurando en voz baja, casi como una oración que solo ella entendía: esto es mío. Nadie me lo regaló, nadie me lo quitará. Era una frase que la anclaba al presente. Un recordatorio de cada noche sin dormir, de cada sacrificio hecho con el propósito de demostrar que no necesitaba depender de nadie. Dentro de esa casa, todo tenía un orden meticuloso: las paredes pintadas con tonos neutros, los libros alineados por color, las tazas de café acomodadas siempre en la misma repisa. Cada rincón llevaba el sello de su disciplina y de su esfuerzo. Era su refugio, su escudo y su recompensa. En los días buenos, el murmullo lejano del océano la hacía sonreír. En los días malos, bastaba con sentarse frente a la ventana del segundo piso y ver cómo la neblina envolvía la ciudad, para recordarse que había sobrevivido a mucho más que un mal día en la oficina. Madison Clark se sentía invencible dentro de esas paredes. Creía haber alcanzado la estabilidad que tantas mujeres de su edad aún buscaban. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar siquiera, era que esa misma casa, su símbolo de independencia, pronto se convertiría en el escenario de una mentira peligrosa. Fue entonces cuando Ethan Brooks entró en su vida. El lunes siguiente, en la oficina de Madison, apareció un rostro nuevo entre los cubículos de vidrio. Se llamaba Ethan Brooks, el flamante jefe de ventas que la empresa acababa de contratar. Alto, de hombros rectos y sonrisa serena, irradiaba esa confianza medida de los hombres que están acostumbrados a ser observados. Su voz era baja, controlada, y cuando hablaba parecía elegir cada palabra con una precisión casi estratégica. Desde el primer día, Ethan supo cómo moverse entre la gente. Saludaba a todos con cordialidad. Pero cuando se detenía a hablar con Madison, su atención parecía absoluta. Ella lo notó de inmediato: la forma en que escuchaba sin interrumpir, el modo en que recordaba los detalles más insignificantes de sus informes o el tipo de café que prefería durante las reuniones. En un ambiente donde casi todos competían por sobresalir, él destacaba por la calma. Madison, que solía mantener una barrera invisible entre su vida laboral y personal, empezó a notar pequeñas grietas en esa muralla. Ethan la buscaba con excusas inocentes: revisar una presentación, comentar una estrategia de clientes, pedirle su opinión sobre un contrato. Y siempre encontraba el momento justo para deslizar una frase que la desarmaba.
Tienes una manera de ver los números que nadie más tiene. Le dijo una tarde después de una reunión. Eso no se enseña, se siente. Aquella noche, mientras cerraba su computadora, Madison sonrió sin querer. Hacía mucho que nadie la hacía sentirse vista más allá de su eficiencia profesional. Y cuando Ethan le propuso continuar la conversación en un pequeño bistró cerca de Market Street, dudó, pero aceptó. La cena fue sorprendentemente ligera. Hablaron de viajes. De los mejores cafés de la ciudad, de la arquitectura de San Francisco. Ethan se reía con facilidad, y su risa era contagiosa. Por un momento, Madison se olvidó de sus propias reglas. Cuando salieron, el aire húmedo del Pacífico los envolvió, y él insistió en acompañarla hasta su puerta. Fue entonces cuando surgió la pregunta que cambiaría el rumbo de todo. ¿Dónde vives?, preguntó Ethan, con un interés genuino. Madison, Titubio. Podía haber dicho la verdad, que tenía una casa propia, que cada ladrillo era fruto de su sacrificio. Pero algo en la mirada de él, ese destello calculador que apenas duró un segundo, la hizo retroceder. Vivo en el piso de mi abuela, respondió al fin, con una sonrisa suave. Ella está con familiares fuera del estado y me pidió que cuide el lugar. Ethan asintió con naturalidad, pero sus ojos recorrieron su abrigo, su bolso, el taxímetro encendido. Como si registrara cada detalle. Tu abuela tiene suerte, dijo con un tono casi halagador. Debe ser una casa hermosa. Madison rió con discreción y cambió de tema. Pero dentro de sí sintió una punzada extraña. No era vergüenza. Era instinto. Una voz interior que le decía que había hecho bien en ocultar algo de su vida. No sabía por qué, pero intuyó que esa mentira, tan pequeña y tan fácil, era una barrera necesaria. Esa noche, cuando cerró la puerta de su casa, apoyó la espalda contra la madera y respiró hondo. El silencio del hogar la envolvió, pero por primera vez, no le trajo paz. No entendía la razón. Solo supo que debía proteger lo que era suyo. Aún así, cuando pensó en la sonrisa de Ethan y en la manera en que la había mirado durante la cena, sintió un temblor leve, una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Madison empezaba a inclinarse hacia el amor, sin sospechar que aquella mentira inocente sería algún día la única arma capaz de salvarla. Durante las semanas siguientes, la vida de Madison se llenó de gestos que parecían sacados de una historia ajena. Ethan aparecía en su oficina con café justo cuando ella más lo necesitaba. Enviaba mensajes a media tarde preguntando si había almorzado, y recordaba los detalles más mínimos, como el color de la bufanda que había usado el día en que se conocieron. Aquella atención constante, esa forma de anticiparse a sus necesidades, la desarmaba poco a poco. Cada encuentro era una coreografía calculada. Las cenas se convirtieron en fines de semana compartidos, las conversaciones laborales en confidencias íntimas. Ethan parecía tener un don para crear la ilusión de seguridad. Sabía cuándo escuchar, cuándo bromear y cuándo guardar silencio. Madison, que siempre había sido cautelosa, comenzó a bajar la guardia. Era tan fácil dejarse llevar. Tan fácil imaginar un futuro con alguien que parecía comprenderla sin palabras. Una noche, después de una jornada interminable, Ethan la acompañó a casa. La niebla descendía sobre el vecindario, envolviendo las luces en un halo dorado. Al llegar al porche, él tomó su mano con suavidad y la miró con esa mezcla de respeto y deseo que derrite defensas. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó con voz baja. Madison dudó solo un instante antes de abrir la puerta. Dentro, el silencio habitual de la casa se sintió diferente. El aire parecía más cálido, más vivo. Ethan recorrió las habitaciones con curiosidad contenida, observando las molduras, los vitrales, la escalera de madera. Tu abuela tiene un gusto impecable, comentó. Y sus ojos se detuvieron en cada detalle como si midieran su valor. Madison rió con suavidad, fingiendo naturalidad. Sí. Siempre ha amado las casas antiguas. Repitió la mentira con la misma calma de la primera vez, pero esta vez le pesó más. Prepararon una copa de vino en la cocina, y entre risas y silencios, la distancia se desvaneció. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Madison dejó de pensar en cifras,
en metas, en responsabilidades. Se permitió sentir. Cuando despertó al amanecer, con la luz filtrándose a través del vitral del pasillo, Ethan ya estaba preparando café, como si perteneciera allí. Sin embargo, mientras lo observaba moverse entre sus cosas, algo dentro de ella se tensó. No era desconfianza, sino una punzada de inquietud. Lo veía tocar los libros, examinar discretamente los cuadros, caminar con la calma de quien estudia un espacio, no de quien lo habita. Cuando él le sonrió y dijo: «Este lugar se siente como hogar», Madison respondió con ternura, aunque su pecho se contrajo. Aún así, el amor seguía ganando terreno. Él la hacía reír, la cuidaba, la envolvía con una atención que rayaba en perfección. Y ella, que había pasado años construyendo una vida sin depender de nadie, comenzó a creer que tal vez había llegado el momento de compartirla. Pero cada vez que pronunciaba las palabras «la casa de mi abuela», sentía que el eco le devolvía algo incómodo, una sombra leve de duda. No podía saberlo aún, pero aquella pequeña mentira, nacida del instinto, sería la línea que algún día dividiría su destrucción de su salvación. Y mientras el amor crecía, la verdad dormía entre esas paredes, esperando despertar. El primer domingo de primavera, Ethan le anunció a Madison que quería presentarle a alguien especial. «A mi madre», dijo con una sonrisa tranquila, mientras jugaba con el borde de su copa. «Victoria te va a adorar». Madison fingió entusiasmo, aunque por dentro sintió un nudo en el estómago. Había escuchado mencionar a Victoria en más de una ocasión, elegante, inteligente, con una carrera brillante antes de retirarse. Pero había algo en el tono con que Ethan hablaba de ella, una mezcla de admiración y cautela, que la hacía dudar de si aquella mujer sería realmente fácil de agradar. El encuentro fue en un restaurante del Marina District, un lugar de manteles blancos, copas finas y fotografías antiguas del puerto colgando en las paredes. Victoria Brooks ya estaba allí cuando llegaron. De pie. Los recibió con una sonrisa tan pulida que casi parecía ensayada. Era una mujer alta, de cabello plateado perfectamente peinado en un corte recto, y una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Sus ojos, de un gris claro, se movieron sobre Madison con una precisión quirúrgica, evaluando cada detalle, el vestido sencillo, el bolso discreto, los pendientes pequeños. «Así que tú eres Madison», dijo, extendiendo la mano con elegancia. «He oído hablar mucho de ti». Madison sonrió con cortesía. «Todo bueno, espero». Victoria respondió con una leve risa. «Mi hijo rara vez habla de alguien que no valga la pena». Durante los primeros minutos, la conversación fue educada, casi superficial, el trabajo, la ciudad, los viajes. Pero pronto, Victoria empezó a dirigir el diálogo con la habilidad de una entrevistadora experimentada. Sus preguntas eran directas, vestidas con una aparente curiosidad maternal. «¿Y tu familia, Madison? ¿Tienes padres aquí, en California?» «Mi familia está en Oregón», respondió ella, calmada. «Ah, sí. Y me mencionaron que estás viviendo en la casa de tu abuela, ¿cierto?» Madison sintió cómo se le helaban las manos bajo la mesa. «Así es. Estoy cuidándola mientras ella vive con unos parientes». «Qué generosa debe ser esa abuela», comentó Victoria, inclinando la cabeza. «¿La casa es grande?» «Antigua». Madison mantuvo su sonrisa. «Una casa vieja, con mucho encanto. Mi abuela siempre fue de gustos sencillos». Victoria asintió, pero sus ojos seguían fijos en ella. «¿Sencillos?» «Curioso. No todas las familias logran mantener una propiedad así en San Francisco. Solo tiene esa». Ethan rió nerviosamente. «Mamá. Estás interrogándola». Victoria soltó una carcajada suave. «No, querido, solo me interesa conocer a la mujer que ha conquistado tu atención». Sin embargo, Madison sintió que detrás de aquella sonrisa había algo más, un cálculo silencioso. Cada pregunta parecía diseñada para medir no solo quién era ella, sino lo que poseía. Intentó desviar la charla hacia temas más ligeros, pero Victoria siempre encontraba el modo de volver a los bienes, al dinero, a la estabilidad.
El almuerzo terminó entre cumplidos formales y promesas de volver a verse pronto. Pero cuando salieron del restaurante, Madison respiró aliviada. Como quien sale de una entrevista bajo presión. Ethan le pasó un brazo por los hombros. Es dura, lo sé. Siempre ha sido así desde que mi padre nos dejó. Se preocupa demasiado. Madison asintió, aunque no estaba convencida de que se tratara solo de preocupación. Mientras él pedía un taxi, no pudo evitar mirar hacia atrás. A través del ventanal del restaurante, Victoria seguía sentada, con la taza de café entre las manos y los ojos puestos en ellos. No sonreía. Solo observaba, inmóvil, con una expresión tan fría y calculadora que le heló la sangre. Esa mirada fue suficiente para entenderlo. Algo en aquella mujer era peligroso. Y lo peor era que Madison aún no sabía por qué. La boda de Madison y Ethan no fue grande ni extravagante, pero tampoco era lo que ella había imaginado. Desde el primer momento, la organización cayó en manos de Victoria Brooks, que se presentó como una experta en eventos familiares. En pocas semanas, cada decisión, desde el tipo de flores hasta el sabor del pastel, pasó a depender de su aprobación. Madison había soñado con algo sencillo, un pequeño viñedo en Napa. Una ceremonia íntima, pocos invitados. Pero Victoria lo descartó enseguida. Demasiado lejos, demasiado informal, dijo con una sonrisa que no admitía réplica. Insistió en un elegante hotel en el centro de San Francisco, con reputación y clase, según sus palabras. Ethan, atrapado entre ambas, solo levantó las manos con gesto conciliador. Mamá solo quiere ayudar, repetía una y otra vez, como si eso justificara el control absoluto que su madre ejercía. Madison intentó resistirse al principio, pero pronto se dio cuenta de que cada desacuerdo se convertía en una discusión que la dejaba agotada. Victoria elegía los centros de mesa. El menú, el fotógrafo, incluso la lista de invitados. Mis amigos han visto crecer a Ethan, sería descortés no invitarlos, decía, ignorando por completo la voluntad de la novia. El día de la boda llegó envuelto en una perfección inquietante. Las luces del salón brillaban, la música sonaba suave, y las sonrisas de los invitados parecían calculadas. Madison se veía radiante en su vestido, pero en el fondo sentía que interpretaba un papel en una obra escrita por otros. Cada paso, cada mirada, cada palabra de los votos estaba rodeada por la sombra de Victoria, omnipresente, observando desde la primera fila con una satisfacción silenciosa. Cuando el juez pronunció el "pueden besar a la novia", Madison notó la presión en su pecho. Todo sucedía tan rápido, tan ordenado, tan ajeno. No había espacio para la improvisación, ni para la emoción genuina. Era como si estuviera sellando un trato, no comenzando una vida. Después de la ceremonia, mientras los invitados brindaban, Victoria se acercó con su copa de champaña. Su sonrisa era impecable, su tono medido. «Has hecho una elección sabia, querida», dijo, rozando el brazo de Madison con una fingida ternura. «Mi hijo es todo lo que necesitarás. Créeme, lo sé». Madison la miró a los ojos y sintió un escalofrío. Había algo en esa frase, una advertencia disfrazada de bendición, que le erizó la piel. La música seguía sonando, la gente reía, las copas tintineaban. Pero ella solo podía escuchar el eco de esas palabras. «Mi hijo es todo lo que necesitarás». Y por primera vez desde que lo conoció, Madison se preguntó si realmente había elegido al hombre que quería, o si acababa de casarse con el reflejo de su madre. Al principio, la vida matrimonial de Madison y Ethan se sintió como una prolongación de la luna de miel que nunca tuvieron. Él preparaba el desayuno. Dejaba notas dulces en el espejo del baño, y la esperaba cada tarde con una copa de vino y una sonrisa. La casa, antes silenciosa, parecía respirar un aire nuevo. Madison creía que, tal vez, las dudas y la tensión con Victoria se disiparían con el tiempo. Pero poco a poco, esa armonía comenzó a fracturarse en detalles casi imperceptibles. Ethan empezó a quedarse más tiempo en la oficina, a contestar llamadas en el balcón con la voz baja, o a cerrar el portátil de golpe cuando ella entraba en la habitación. Cuando Madison preguntaba, él sonreía y decía que eran temas de trabajo. Su tono era tan convincente que habría resultado ofensivo seguir insistiendo.
Victoria, por su parte, se volvió una presencia constante. Aparecía en la casa sin previo aviso. Con excusas cada vez más curiosas. Traje unas revistas con ideas para redecorar, te dejé una receta maravillosa, solo pasaba a saludar. Siempre traía consigo una carpeta. Y siempre encontraba la manera de quedarse a solas con Ethan en el comedor o en el despacho. Desde el piso de arriba, Madison escuchaba el murmullo de sus voces. Las risas contenidas, los silencios prolongados. Algo en esas conversaciones le provocaba un malestar difícil de definir. Un martes cualquiera, decidió regresar antes del trabajo. Había terminado una reunión temprano y pensó en sorprender a su esposo con una cena. Cuando abrió la puerta principal, el reloj marcaba las 6:30. Y el aire olía a lavanda y a tensión. Las luces de la cocina estaban encendidas. Se detuvo en el pasillo, dejando el abrigo en silencio, y entonces los escuchó. Esta vez no podemos permitirnos errores, decía Victoria con un tono cortante. Lo sé, respondió Ethan, su voz más baja, casi un susurro. Esta vez es una casa entera. No solo un condominio, insistió ella. Tienes que actuar con precisión. No habrá segundas oportunidades. Madison no es estúpida, mamá, replicó él. Con un leve temblor en el tono. Todos creen que son listos hasta que el amor los ciega, respondió Victoria con desprecio. Firmará cuando llegue el momento. Los papeles ya están listos. El corazón de Madison se aceleró. Su respiración se volvió inaudible. Como si su cuerpo entendiera antes que su mente lo que esas palabras significaban. Papeles. Casa. Firma. Se apoyó contra la pared para no caer. Reuniendo fuerzas. Retrocedió unos pasos, luego avanzó deliberadamente hasta la puerta y la cerró con un golpe fuerte. Ya estoy en casa, dijo con voz clara. Desde la cocina. El sonido de las sillas arrastrándose y el murmullo de dos voces sorprendidas. Ethan apareció enseguida, sonriente. No esperaba que volvieras tan temprano, dijo. Acercándose a besarla. Cancelaron la última reunión, respondió ella con naturalidad. Su mirada se deslizó detrás de él. Victoria guardaba algo en su bolso con movimientos torpes. Querida, pareces agotada, comentó la mujer, fingiendo calidez. Te vendrá bien descansar. Sí, solo necesito un poco de silencio, contestó Madison con una sonrisa vacía. Subió al piso superior, cerró la puerta del dormitorio y se dejó caer sobre la cama. El silencio la envolvió de nuevo. Pero ya no era el silencio del hogar que amaba. Era un silencio pesado, peligroso, que ocultaba secretos. Comprendió entonces que la intuición que la había hecho mentir desde el principio no había sido miedo, sino instinto de supervivencia. Desde la ventana. Observó cómo la luz de la calle se reflejaba en los cristales. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente. Dentro, Madison se prometió una sola cosa: esperaría. Escucharía. Y cuando llegara el momento, estaría lista. La neblina se filtraba entre las sombras, iluminando apenas su rostro firme, decidido. La mujer que antes se sentía segura en su casa ahora sabía que debía luchar por ella. 2 días después de aquella conversación escuchada a escondidas, Madison apenas había dormido. La rutina se volvió una máscara, sonreía en la oficina, preparaba café por las mañanas, besaba a Ethan en la mejilla al despedirse. Pero detrás de cada gesto, una tensión invisible crecía. Cada vez que él abría su portátil o hablaba en voz baja por teléfono, el estómago de Madison se contraía. Sentía que algo se movía bajo la superficie, y que ese algo tenía su nombre escrito en letras grandes. Una tarde lluviosa, mientras guardaba ropa en el armario del dormitorio. Notó que el cajón inferior del tocador de Ethan no cerraba bien. Se agachó para ajustarlo y vio el borde de un sobre de cuero asomando por debajo de unas camisas dobladas con excesiva prolijidad. Dudó un instante. Su respiración se detuvo. Luego, con un impulso que ni ella misma pudo frenar, lo extrajo con cuidado. El sobre estaba lleno de documentos. Al principio, pensó que serían papeles de trabajo. Pero al abrirlo, el aire de la habitación pareció cambiar de temperatura. Dentro había escrituras de propiedades a nombre de personas que no conocía.
Formularios notariales con sellos oficiales y firmas distintas, pero extrañamente parecidas. En la parte inferior, un conjunto de fotografías, mujeres de diferentes edades, posando frente a casas. En el reverso de cada foto, nombres escritos con letra rápida: M.R.S. Henderson, Clara James, Olivia Carter. Madison sintió un vértigo helado. Las fotos parecían parte de un archivo. No había emoción en ellas, solo registro. Un catálogo de vidas manipuladas. En medio de los papeles, encontró algo que la dejó sin aliento: una licencia de conducir con la cara de Ethan, pero bajo otro nombre, David Ross. Y otra, casi idéntica, con un nombre diferente, Michael Green. El sobre se le resbaló de las manos y los documentos se esparcieron por el suelo como hojas muertas. Se arrodilló para recogerlos, temblando, con el corazón golpeándole en el pecho. Bajo el último montón, apareció un formulario con la firma de Victoria Brooks. Su suegra no era solo cómplice, era parte del mismo sistema. Madison se quedó inmóvil, el sobre apretado contra su pecho. La habitación, tan ordenada como siempre, de pronto le pareció ajena, contaminada. Comprendió que había estado viviendo dentro de una mentira perfectamente construida. Que cada sonrisa, cada gesto amable, había sido parte de un plan. Esa noche, mientras Ethan dormía profundamente, ella se sentó en el estudio con el móvil entre las manos. Buscó un número que no marcaba desde hacía años. Angela Kim, su antigua compañera de universidad. Habían sido inseparables cuando eran jóvenes. Madison había seguido el camino de las finanzas. Angela, el de la ley. Ahora era detective en el Departamento de Policía de San Francisco. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz sorprendida respondiera. Madison. Vaya. Ha pasado una eternidad. Lo sé, susurró ella, mirando hacia la habitación. No te llamaría si no fuera importante. Hubo un silencio breve, y el tono de Angela cambió. Dime qué pasa. Madison le explicó lo esencial: los documentos, las identidades falsas, las fotos, la firma de Victoria. Cuando terminó, su voz apenas era un hilo. Angela respiró hondo. Escucha bien, esos nombres no me son desconocidos. En los últimos años hemos tenido varios reportes de fraude inmobiliario y estafa a mujeres mayores. Siempre el mismo patrón: un hombre encantador, una madre refinada, una casa en medio. Madison cerró los ojos. Ethan y Victoria. No tengo pruebas directas, todavía. Pero sus nombres han aparecido en informes internos. No te precipites, Madison. Documenta todo. No los enfrentes aún. Cuando colgó, las manos de Madison seguían temblando. Pero en su pecho ya no solo había miedo. Había una furia contenida que empezaba a tomar forma. El terror se transformaba lentamente en algo más frío, más nítido: determinación. Miró hacia el pasillo oscuro y pensó en su casa, en lo que representaba, en todo lo que había trabajado para tenerla. No iba a permitir que se la arrebataran. Esa noche, comprendió que el miedo había terminado. Ahora comenzaba la lucha. Durante varios días, Madison vivió en una especie de silencio calculado. Fingía normalidad. Servía el desayuno, preguntaba por el trabajo, sonreía cuando Ethan la abrazaba, pero detrás de cada mirada había una estrategia en construcción. Después de la llamada con Angela, supo que no podía limitarse a huir, tenía que exponerlos con pruebas sólidas, sin darles la mínima oportunidad de escapar. Angela, siempre meticulosa, le propuso un plan tan audaz como preciso. Si los enfrentas directamente, desaparecerán antes de que podamos tocarlos. Pero si les haces creer que van a lograr lo que quieren, vendrán por sí mismos. Madison asintió. Y lo que quieren es la casa. Juntas comenzaron a diseñar una trampa perfecta. Angela contactó a una actriz retirada llamada Eleanor Walsh, conocida por su discreción y su capacidad de improvisar con naturalidad. Le ofrecieron interpretar el papel de la abuela de Madison, una anciana dueña de la propiedad dispuesta a transferirla legalmente a su nieta y su esposo. Eleanor aceptó con una mezcla de curiosidad y entusiasmo, sin imaginar la magnitud del papel que iba a desempeñar.
El escenario debía ser convincente. Con ayuda de la policía. Alquilaron una casa señorial en Pacific Heights, decorada para parecer el hogar de una mujer mayor con gusto clásico. Retratos antiguos, muebles de caoba, cortinas de encaje. En un portarretratos, colocaron una foto editada de Madison y Eleanor, como si fueran familia. Todo estaba calculado hasta el último detalle. Angela consiguió que un notario verdadero, colaborador del departamento de policía, se hiciera pasar por el encargado de validar la transferencia. Además, se asignó a 2 oficiales encubiertos disfrazados de asistentes domésticos, con micrófonos ocultos y cámaras discretas. La mañana del encuentro. Madison interpretó su papel con precisión. Se acercó a Ethan con una expresión mezcla de ansiedad y ternura. «Amor», le dijo mientras desayunaban, «hablé con mi abuela. Quiere dejar las cosas en orden. Dice que si algo me pasara, la casa debería quedar a nuestro nombre». Ethan levantó la vista, sorprendido, intentando disimular el brillo repentino en sus ojos. «¿De verdad? Ella quiere firmar la transferencia». Madison asintió. «Sí. Quiere conocerte oficialmente y hablar con el notario esta semana». Ethan se apresuró a tomar el teléfono. «Mamá va a alegrarse de oír esto. Seguro puede ayudarnos con el notario de confianza de la familia». Exactamente como Angela había previsto. El día acordado, el sol se filtraba entre la niebla de la colina. Madison llegó con Ethan a la casa de Pacific Heights. Eleanor, perfectamente caracterizada, los recibió en la entrada, apoyada en un bastón, con una sonrisa amable. «Qué gusto conocer finalmente al hombre del que mi nieta tanto me habla», dijo, con voz temblorosa pero firme. Ethan la saludó con respeto, aunque sus ojos se movían con la precisión de un evaluador. Minutos después, Victoria Brooks apareció acompañada de su notario de confianza. Un hombre de traje oscuro y portafolio de cuero. Saludó con falsa cordialidad. «Qué sorpresa, querida. No sabíamos que tu abuela seguía tan lúcida». Madison fingió reír. Tiene buena memoria para los negocios. Ambos grupos se sentaron en torno a la mesa del comedor. Los documentos se colocaron cuidadosamente en el centro. El supuesto notario de Victoria comenzó a extender los papeles que llevaba preparados. Formularios de transferencia, contratos de cesión, todo con apariencia oficial. Ethan miraba a su madre con complicidad apenas disimulada. «Solo necesitan firmar aquí y aquí», dijo Victoria con suavidad, empujando los papeles hacia Madison. Madison sostuvo la pluma, fingiendo dudar. «¿Y mi abuela? ¿No debería revisar antes?» «Por supuesto», respondió Victoria. «Su notario podrá verificar los sellos». En ese momento, el notario real, el colaborador de Angela, intervino con voz serena. «Curioso, señora Brooks. Este documento usa un formato discontinuado hace 3 años. ¿Podría decirme de dónde lo obtuvo?» El aire en la habitación cambió. Ethan frunció el ceño, Victoria intentó mantener la compostura, pero la tensión era palpable. Madison aprovechó el instante. Cerró lentamente la pluma, abrió su portátil y con un clic, comenzó a reproducir un audio. De los altavoces emergió la conversación que había grabado días atrás. «Esta vez es una casa entera. No solo un condominio. Firmará cuando llegue el momento». Las voces de Ethan y Victoria llenaron el comedor, helando la sangre de todos los presentes. Victoria se levantó bruscamente, pero 2 oficiales encubiertos se acercaron de inmediato, mostrando sus placas. «Departamento de Policía de San Francisco. Están bajo arresto por fraude y falsificación». El supuesto notario de Victoria intentó huir, pero otro agente bloqueó la puerta. Ethan miró a Madison, incrédulo. «¿Qué hiciste?» Madison sostuvo su mirada, sin un atisbo de temblor. «Solo devolví el favor. Tú me enseñaste a no confiar ciegamente». Mientras los agentes esposaban a madre e hijo, Angela apareció desde la sala contigua, con expresión profesional pero satisfecha. «Todo grabado. Todo legal». Victoria, con la voz cargada de veneno, alcanzó a decir: «No sabes con quién te metiste». Madison la observó en silencio. «Sí lo sé», respondió.
con alguien que creyó poder comprarlo todo, incluso la vida de los demás. Cuando se los llevaron, el eco de los pasos se fue diluyendo entre el ruido lejano de las sirenas. Madison permaneció inmóvil unos segundos, mirando el reflejo de la luz sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era alivio, una calma profunda, nacida de haber recuperado lo que era suyo. En ese instante, Madison Clark dejó de ser una víctima. Había tomado el control. Y por primera vez, su casa y su vida volvían a pertenecerle por completo. El juicio comenzó 3 meses después del arresto, en una sala del Tribunal del Condado de San Francisco que olía a madera encerada y justicia contenida. Madison se sentó en la primera fila, con las manos entrelazadas y la espalda recta, mientras observaba a Ethan y a Victoria escoltados por los alguaciles. Él evitaba mirarla, con el rostro pálido y los labios apretados. Ella, en cambio, mantenía la barbilla alta, intentando aún conservar la dignidad que el peso de las esposas ya le había arrebatado. El fiscal abrió el caso con una claridad implacable. Una madre y un hijo que, durante años, habían tejido un patrón de fraude emocional y financiero, seduciendo a mujeres solas, ganándose su confianza y apropiándose de sus bienes mediante documentos falsificados. En la pantalla del tribunal se proyectaron las grabaciones obtenidas por Madison, la conversación en la cocina, las firmas manipuladas, los correos electrónicos recuperados del ordenador de Ethan. Cada palabra, cada sello, cada fotografía contaba una historia de engaño meticuloso. Una a una, las víctimas anteriores fueron tomando la palabra. Mujeres de distintas edades, algunas con las manos temblorosas, otras con la mirada firme. Contaron cómo Ethan había llegado a sus vidas disfrazado de amor, acompañado siempre de una madre interesada en la familia. Hablaron de propiedades perdidas, de promesas rotas, de humillación y vergüenza. Cada testimonio era una herida abierta, pero también una pieza del rompecabezas que ahora encajaba a la perfección. Angela Kim, llamada como testigo principal, explicó con precisión policial cómo la operación de Madison había permitido finalmente reunir las pruebas que durante años habían eludido la justicia. Ella no solo se protegió, dijo con voz firme. Nos dio la oportunidad de detener un ciclo que podría haber continuado por décadas. Cuando llegó el turno de Madison, la sala entera contuvo la respiración. Se levantó despacio, su voz serena pero cargada de emoción. Relató cómo Ethan se había infiltrado en su vida, cómo su aparente dulzura había escondido un cálculo frío. Contó la noche en que descubrió las licencias falsas, el miedo que sintió al comprender la magnitud del engaño. Y finalmente, cómo decidió convertir ese miedo en fuerza. No quería ser otra víctima anónima en su carpeta, dijo mirando directamente a Ethan. Quería ser el final de su historia. El abogado defensor intentó retratar a Ethan como un hombre débil manipulado por su madre, y a Victoria como una mujer confundida por los negocios de su hijo. Pero el jurado no tardó en ver la verdad. Las pruebas eran demasiado contundentes, los documentos falsificados, las grabaciones, los testimonios coincidentes, incluso las transferencias bancarias que mostraban el rastro de dinero entre madre e hijo. Tras una semana de audiencias, el jurado regresó con su veredicto. Culpables, anunció el portavoz, por fraude, falsificación y conspiración criminal. Ethan y Victoria fueron condenados a años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional inmediata. El golpe del mazo del juez resonó en la sala como un eco de cierre, definitivo y liberador. Madison respiró profundamente, sintiendo como una carga inmensa se disolvía dentro de ella. Días después, firmó los papeles del divorcio. Nadie presentó oposición. La casa en el distrito del atardecer volvió a ser oficialmente suya, sin nombres ajenos en las escrituras, sin sombras en los pasillos. Una tarde, mientras el sol descendía sobre San Francisco, Madison se detuvo frente al ventanal de vidrios de colores en la escalera. La luz se filtraba en tonos ámbar, esmeralda y zafiro, pintando su rostro con matices de libertad. Durante meses había temido que ese lugar se convirtiera en un recuerdo amargo. Ahora, cada rayo era un símbolo de lo que había recuperado. Ya no había miedo.
Solo una mujer que había enfrentado la mentira y había salido entera del otro lado. Madison Clark había ganado algo más que un juicio, había recuperado su voz, su casa y su vida. 6 meses después del veredicto. La vida de Madison había recuperado un ritmo nuevo, distinto, más silencioso, pero también más verdadero. La casa en el distrito del atardecer volvió a ser lo que siempre debió ser, su refugio. Ya no había voces ajenas resonando en los pasillos ni sombras moviéndose detrás de las cortinas. Solo el sonido del viento del Pacífico colándose entre las rendijas y el murmullo de la ciudad respirando a lo lejos. Las primeras semanas después del juicio fueron difíciles. Dormía poco, despertaba de pronto recordando rostros, firmas, grabaciones. Pero con el paso del tiempo, el miedo se disolvió. Como una marea que retrocede lentamente hasta dejar la arena limpia. Había aprendido a habitar su soledad sin miedo, a disfrutar de la quietud, a no mirar detrás de cada puerta con desconfianza. Cada mañana, al bajar las escaleras, la luz del vitral iluminaba las paredes con destellos dorados y azules. Antes, esa luz le parecía un recordatorio de todo lo que casi había perdido. Ahora era un símbolo distinto, la prueba de que había sobrevivido. Regresó a su trabajo en finanzas. Pero algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer que solo medía la vida en resultados y sacrificios. Había aprendido el valor de la intuición. De escuchar la voz que alguna vez le había susurrado «no confíes del todo». Sus colegas notaron su calma renovada. Esa firmeza silenciosa que no necesita imponerse para ser respetada. Una tarde, mientras el sol caía sobre la bahía, Madison se encontró con Angela Kim en un café cerca del embarcadero. Habían mantenido el contacto durante todo el proceso, pero esta vez era diferente. No se trataba de informes ni de pruebas, sino de dos amigas que habían sobrevivido juntas a algo grande. Angela levantó su taza y sonrió. «Sabes, muchos en la unidad todavía hablan de ti. No cualquiera habría tenido el valor de quedarse y enfrentar algo así». Madison bajó la mirada, removiendo el café despacio. «Tal vez no tuve elección», dijo con voz tranquila, «pero elegí quedarme y luchar». Angela asintió, reconociendo en ese gesto la esencia de su amiga. La mujer que una vez había construido su independencia desde el esfuerzo, ahora la sostenía desde la fuerza interior. Esa noche, Madison caminó de regreso a casa. El aire olía a sal y a lluvia próxima. Desde la colina, las luces de San Francisco titilaban como un manto de estrellas sobre la tierra. Al entrar, dejó las llaves sobre la mesa y se detuvo frente al ventanal del vitral. La última luz del día se filtraba en tonos de ámbar, zafiro y esmeralda, bañando su rostro con un resplandor cálido. Cerró los ojos un momento, respirando hondo. En ese instante comprendió que su casa ya no era solo un símbolo de independencia económica ni una fortaleza contra el mundo. Era la representación de todo lo que había superado, la manipulación, el miedo, la pérdida, la traición. Afuera, el cielo se encendía con los últimos reflejos del atardecer. Dentro, Madison sonrió suavemente, una sonrisa contenida, serena, libre. Había pasado del silencio al coraje, del engaño a la verdad, de la vulnerabilidad a la paz. La luz del vitral se proyectó sobre ella como un arco iris en movimiento, pintando su piel con los colores de una nueva vida. Madison Clark. La mujer que volvió a respirar, sabía que por fin nada ni nadie podría arrebatarle su historia.